Hola chicos, deseo que estén muy bien. Hasta ahora vimos la historia de Europa hacia el fin del siglo XIX, entre los años 1875 y 1914. Pero ¿qué pasaba en nuestro país durante ese mismo periodo? Bueno, básicamente nuestro país se va a incorporar al mercado mundial de acuerdo a la División Internacional del Trabajo como país proveedor de materias primas. Además, Argentina va a consolidar la unidad nacional con un poder ejecutivo centralizado y muy fuerte, con la capacidad de intervenir en las provincias que intentaran romper con esa unidad nacional. Vamos al aspecto económico y dijimos que Argentina se va a insertar como país proveedor de materias primas. Para eso va a desarrollar lo que es el modelo económico agroexportador. Es decir, Argentina va a exportar materias primas provenientes del campo, como el ganado vacuno, y cereales como el trigo, la cebada y el maíz. Pero para que este modelo económico fuera exitoso, necesitaba ciertos elementos de los cuales Argentina tenía y carecía. El primero era la demanda. Necesitaba un mercado que demandara esos productos, y justamente el Imperio Británico era quien demandaba carne vacuna para alimentar a la gran cantidad de obreros que cada vez mejoraban su capacidad adquisitiva. Después, otro elemento muy importante era las tierras aptas para el desarrollo de esas actividades. Argentina poseía gran extensión de estas tierras y para el año 1879 gran parte de lo que es la provincia de Buenos Aires, desde el sur del río Salado hasta el sur, estaba ocupada por sus habitantes originarios. Pero el general Julio Argentino Roca se compromete ante el presidente a expulsar y aniquilar, según sus palabras, a estos habitantes originarios. Y así emprende la campaña del mal llamado desierto, logrando hacia 1880 el objetivo que se había planteado. Entonces, todas estas tierras pasan al Estado Nacional una parte, otra parte se reparten entre los generales que participan de esa campaña, y también otra porción importante de esas tierras van a parar a manos de unas pequeñas familias que eran los grupos terratenientes que dominaban la política y la economía de nuestro país en ese entonces. Después se necesitaba mano de obra. Para el año 1869 nuestro país contaba con 1 millón, según el censo de esa época, 1.600.000 habitantes desparramados por todo el territorio. Se necesitaba mano de obra calificada, es decir, apta o que tuviese los conocimientos para desarrollar las actividades agrícolas ganaderas, y como no había, salvo los gauchos, entonces la Constitución avalaba la inmigración. Así llegaron a nuestro país desde Europa, entre los años 1870 y 1914, unas 3.300.000 personas, básicamente españoles, italianos, algunos franceses, algunos frisos y algunos rusos, muchos capacitados para desarrollar esas actividades y otros que tenían oficios. Gran parte de esa masa que llegó a nuestro país se va a asentar en lo que es la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, desarrollando actividades típicas de la ciudad. Y otra porción se va a instalar en lo que es el sur de la provincia de Entre Ríos, el sur de la provincia de Santa Fe y el sur de la provincia de Córdoba, y también en la provincia de Buenos Aires.
desarrollando las actividades agrícolas en las 3 provincias anteriormente mencionadas y ganaderas y agrícolas ganaderas en la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que muchas de las personas que se dedicaron al trabajo de la tierra, o sea, para desarrollar la agricultura, no pudieron convertirse en dueños de tierras, sino más bien en arrendatarios, y eso les significó una gran desventaja porque siempre estaban sometidos a los dueños de las tierras y al circuito encargado de comercializar los productos agrícolas que especulaban con la situación de estos arrendatarios. ¿Por qué venían estos europeos a nuestro país? Básicamente porque en sus países de origen no tenían cabida dentro del sistema económico establecido por falta de trabajo. Después, otro de los elementos muy necesarios para el desarrollo de esta actividad agrícola ganadera era el capital, por medio de dinero o infraestructura. Y también, nuevamente, el Imperio Británico va a ser quien va a proveer el dinero por medio de préstamos o la compra de títulos de deuda pública del Estado argentino, y también de infraestructura, como por ejemplo el ferrocarril, muy necesario para transportar la producción desde el interior de las provincias hacia el puerto de Buenos Aires para ser embarcados y transportados hacia Europa. Hacia 1880 tenemos que la provincia de Buenos Aires o nuestro país contaba con unos 2.300 kilómetros de vías férreas, y para 1914 se había extendido a 25.000 kilómetros de líneas férreas. Cabe destacar también que para que los británicos pudieran invertir en ferrocarriles, el Estado argentino les otorgó muchos beneficios, como por ejemplo garantizarle un rendimiento o una ganancia del 7% sobre el capital invertido, y además el Estado argentino le otorgó tierras, les regaló tierras a estas empresas británicas que estaban a los costados de las líneas férreas, y estas empresas podían venderlas y obtener ganancias justamente con esa venta. Además de los ferrocarriles, también los británicos proveyeron los frigoríficos, ya que los capitalistas argentinos no querían o no tenían la posibilidad de establecer frigoríficos, ya que eran muy costosos de establecerlos. Entonces los primeros frigoríficos van a ser de capital británico. Por ejemplo, el primero fue el River Plate Meat Company. Después tenemos el frigorífico La Plata, también de capital británico. Después tenemos algunos de capital argentino, de capitales locales, como el frigorífico La Blanca y el frigorífico argentino, pero eran más pequeños y también se dedicaban más a proveer de carne al mercado local. En 1907 aparecen los capitales estadounidenses que van a comprar el frigorífico Swift, va a comprar el frigorífico La Plata, que pertenecía a los británicos. Después, un elemento muy importante fue el tema del ganado, ya que el ganado vacuno de nuestro país era el que habían traído los españoles con la conquista. Entonces era un ganado que era muy rústico, no tenía mucha carne y era muy huesudo. Entonces ahí aparece la Sociedad Rural Argentina, una entidad fundada en 1866 por ganaderos argentinos para mejorar la calidad de la carne o del ganado vacuno. Entonces se van a traer ganado o vacuno de Inglaterra, que es más grasoso, más carnoso, como les gusta justamente a los británicos, y eso va a permitir mejorar el ganado en nuestro país. ¿Cómo se trasladaba este ganado? En un principio en pie, pero era muy costoso y engorroso trasladar estos animales en barcos. Luego aparece el barco frigorífico, que permite que la carne sea trasladada congelada, pero perdía propiedades y nutrientes. Y hacia 1900 los estadounidenses van a proveer de un barco
frigorífico que va a llevar la carne enfriada, o sea, no la va a llevar congelada, permitiendo que la carne permanezca intacta por 40 días. El viaje desde Buenos Aires hasta Europa demoraba unos 30 días, con una parada en Brasil inclusive para que esos barcos cargaran otros productos, y de esa forma tenían los comerciantes unos 10 días para distribuir esa carne en condiciones frescas en los mercados de Gran Bretaña y de Europa continental, como por ejemplo en Bélgica y Francia. Si se llegaba a pasar de esos días, la carne era congelada y se vendía congelada, pero bajaba su valor y también sus nutrientes y cualidades nutritivas, ¿no? Bueno, cabe destacar que este modelo económico fue muy exitoso, pero también presentaba algunas falencias, ya que estaba sometido a el capital externo y a la demanda externa. Entonces nuestra economía iba a ser muy dependiente de la economía británica. Gracias.